Hola chicos, bienvenidos al aula 7. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la teoría de grafos, fundamentos, historia y aplicaciones al final, ¿no? ¿Qué es un grafo? Un grafo es una representación matemática fundamental que nos permite modelar relaciones y conexiones entre elementos. Simplificando, es un conjunto de puntos llamados vértices o nodos unidos por líneas conocidas como aristas o conexiones. Por ejemplo, aquí tenemos ciertos nodos, algunos se repiten, y ellos están unidos por medio de líneas o aristas, ¿ok? Ahora, la belleza de los grafos radica en que su forma visual no importa, lo esencial son las conexiones. No importa si los puntos están en línea recta o distribuidos al azar, siempre y cuando las aristas definan las mismas relaciones. Ahora, formalmente un grafo se denota como G igual a V, A, phi, donde V representa el conjunto de vértices, la A representa el conjunto de aristas y phi representa las relaciones de incidencias. Ahora, en cuanto al origen histórico, los puentes de Königsberg. Esta es una historia que nos indica que ciertos habitantes de una ciudad estaban con una problemática en cuanto a saber si se podía recorrer 7 puentes de una sola forma sin repetir los puentes y llegar al mismo punto de partida. Ahora, como ellos no pueden resolver esto, este enigma lo resolvió Leonhard Euler, quien por medio del planteamiento de la base de lo que es la teoría de grafos, nos indicó que no es posible recorrer o no era posible recorrer esos puentes en un solo camino y sin repetir los puentes. Eso fue gracias a que esas dos islas las convirtió en vértices y los puentes en aristas. Y de allí sale lo que son las bases fundamentales de la teoría de grafos. Ahora, los componentes básicos de lo que es un grafo. Tenemos a los vértices, también llamados nodos. Son los puntos fundamentales del grafo, representando entidades, lugares o conceptos. Por ejemplo, personas en una red social o ciudades en un mapa de rutas. En cuanto a las aristas, o también conocidas como conexiones, son las líneas que unen pares de vértices simbolizando las relaciones entre ellos. Pueden ser unidireccionales, que son las aristas dirigidas, o bidireccionales, que son las aristas no dirigidas. También están los lazos o bucles. Es una arista que conecta un vértice consigo mismo. O sea, esa arista comienza en el vértice A y termina en el vértice A. Ese es un lazo o bucle. Ahora, en cuanto a las aristas paralelas, son múltiples aristas que conectan el mismo par de vértices. Indican más de una relación o vía de conexión entre esas dos entidades. La combinación y las propiedades de estos elementos definen la estructura y el comportamiento de cualquier sistema modelado con grafos. Ahora, en cuanto a los tipos de grafos, la versatilidad de la teoría de grafos se manifiesta en la diversidad de sus clasificaciones, cada una adecuada para modelar distintos escenarios. Por ejemplo, tenemos el grafo simple. Es el tipo más básico donde no existen lazos, que son esas aristas que conectan un vértice consigo mismo, ni aristas paralelas, que son múltiples aristas entre el mismo par de vértices. Es ideal para relaciones directas y únicas. Tenemos el grafo dirigido o digrafo, que sus aristas tienen una dirección específica. Es decir, en el grafo simple nosotros podemos tener una dirección hacia adelante y hacia atrás, pero en el digrafo solamente es hacia adelante, unidireccional. Ejemplos incluyen el flujo de tráfico en calles de sentido único o las dependencias en un diagrama de procesos. Ahora, el grafo ponderado es donde las aristas de estos grafos tienen un valor o un peso asociado. Este peso de esas aristas pueden representar distancias, costos, tiempos o cualquier métrica relevante. Son cruciales para problemas de optimización de rutas como la búsqueda del camino más corto. Y los grafos conexos y no conexos. Un grafo es conexo si existe un camino entre cualquier par de sus vértices. Si hay al menos un par de vértices que no pueden conectarse y generan otro grafo, por así decirlo,
El grafo es no conexo y se compone de varias componentes conexas. En cuanto a las relaciones y equivalencias, los subgrafos y el isomorfismo. Los subgrafos, como su nombre lo indica, es un grafo dentro de otro grafo. Se forma tomando un subconjunto de los vértices y todas las aristas que los conectan del grafo original. Esto es útil para analizar partes específicas de una red grande, como un subconjunto de conexiones en una red de telecomunicaciones o un grupo de amigos en una red social. El isomorfismo, por su parte, es fundamental para entender cuándo dos grafos son estructuralmente idénticos. Incluso si su representación visual difiere, dos grafos son isomorfos si pueden ser dibujados de tal manera que se vean exactamente igual, conservando las mismas relaciones entre vértices. Esto permite a los matemáticos y científicos reconocer patrones y equivalencias en diferentes problemas, sin importar cómo se presenten visualmente los datos. Ahora, las estructuras fundamentales. Tenemos a los caminos, los ciclos y los árboles. Los caminos son esa secuencia de aristas adyacentes y los ciclos es un camino cerrado que comienza y termina en el mismo vértice. En cuanto a los árboles, es un tipo especial de grafo conexo que no contiene ningún ciclo. Son estructuras jerárquicas por excelencia, utilizadas para modelar sistemas de archivos, jerarquías organizacionales o árbol genealógico. Ahora, el impacto y las aplicaciones. Tenemos que la teoría de grafos ha trascendido el ámbito puramente matemático para convertirse en una herramienta indispensable en casi todas las áreas de la ciencia y la tecnología. Sus aplicaciones son tan diversas como fundamentales. Por ejemplo, tenemos el de redes de transporte y logística, optimización de rutas para vehículos de entrega, planificación de vuelos, diseño de redes de carretera y ferrocarriles. El famoso problema del viajante de comercio es un clásico de grafos. También tenemos las redes sociales, análisis de la estructura de las comunidades, identificación de influencers, detección de burbujas de información y comprensión de la propagación de tendencias o noticias, como Facebook, LinkedIn, Twitter, son grafos gigantescos. En cuanto a los circuitos eléctricos y electrónica, el modelado y análisis de la interconexión de componentes. Cada componente y cable puede representarse como un vértice y una arista, permitiendo el estudio de la corriente y el voltaje. En cuanto a la biología molecular y genómica, hay una representación de la interacción entre proteínas, redes genéticas y rutas metabólicas. Permite comprender complejos sistemas biológicos y desarrollar nuevos fármacos. En la informática y las ciencias de la computación se generan diseños de algoritmos, estructuras de datos, optimización de bases de datos, redes de computadoras como la Internet, que es un grafo masivo, y la representación del conocimiento en inteligencia artificial. También en cuanto a la gestión de proyectos, se crean diagramas de Gantt y PERT, utilizan grafos para modelar dependencias entre tareas, optimizar la secuencia de actividades y predecir la duración de un proyecto. Como ven, la teoría de grafos se puede aplicar no solamente a la parte de matemática o álgebra, sino a otras áreas de la vida o de estudio. Por ello es fundamental que nosotros en ingeniería no solamente lo estudiemos como teoría, sino también como una aplicación adicional que podemos generar en nuestros proyectos que contienen lógica. Ahora, es necesario que esta teoría nosotros la llevemos a práctica. Es decir, los miércoles nosotros estamos realizando temas que son muy teóricos, pero también los sábados estamos realizando esos ejercicios en Java donde podemos implementar estos temas y acuñarlos a la lógica del programa o del código que creemos en Java. Es fundamental porque la lógica de la codificación en Java y en otros lenguajes es primordial para poder resolver problemas que están contemplados en nuestra vida diaria. No solamente en programas básicos, sino también en códigos realmente complejos. Por ejemplo, esos grafos que se ven
páginas como Facebook, LinkedIn y Twitter son realmente grandes y necesitan mucha lógica y código que sea complementario. Y para ello la lógica es fundamental. Cómo nosotros nos resolvemos a realizar soluciones para ciertos tipos de problemas de esta índole. Pues aplicando estas teorías, otras teorías, probabilidad, estadística a nuestros códigos. Y nuestra tarea aquí no es solamente dar temas teóricos, sino también ayudar a que podamos crear una lógica reforzada y poder llevar esa lógica a nuestros códigos. Por ejemplo, en mi caso a Java, porque me quiero especializar en Java. Pero también es necesario tener una buena base para lograr estos objetivos tan importantes en nuestro estudio. Vamos a dejar este vídeo hasta acá. El sábado estaré subiendo, bueno, lo subo hoy, pero se va a publicar el sábado a las 8 de la mañana. El tema de backtracking, no sé si ya lo vieron, hay un video de backtracking donde explico teóricamente lo que es esta técnica, y este sábado voy a estar subiendo un laberinto sencillo donde vamos a estar explicando cómo se lleva a cabo el backtracking con la recursividad. Nos vemos el sábado. Gracias por ver este vídeo, gracias por llegar hasta acá. No olviden suscribirse, dar like y compartir el vídeo con sus compañeros. Chaito, nos vemos.